Bueno, muchísimas gracias Amén. por la oportunidad de poder compartir nuevamente con ustedes. Y, y bueno, espero en el Señor de que hoy también pueda ser de bendición. Hoy vamos a estar viendo acerca de la importancia del liderazgo, ¿verdad?, de la iglesia local para lo que podríamos decir así, ¿no? Y sé que tal vez no todos de los que estamos tal vez en una posición de liderazgo, pero sí es importante que podamos conocer, comprender y que podamos también aún involucrarnos y motivar, incentivar a los líderes, orar por ellos y entender un poquito también toda la situación que ellos viven, ¿verdad? Y la que deben enfrentar, ¿no? Lo que sí quería era, bueno, a ver si alguien me puede decir, tal vez como cuál sería la motivación principal o la razón principal o el motor principal de las misiones. Alguien que ahí que pueda abrir rápido su micrófono dice tal cosa que hemos estado viendo en la primera clase. Bueno, el motor es el Señor, no es Dios Todopoderoso. Sí, pero en la primera clase hablamos acerca de que las misiones tienen que ver con el amor a los hermanos. Empieza en el corazón de Dios. Empieza Sí. es en el título, que era alabanza de su gloria. ¿Se acuerdan? Empezamos viendo Para la gloria de Dios. la razón por la cual nos creó y esa es la razón por la cual Dios quiere tener esa relación con el ser humano. Y vimos que así va a también terminar, ¿verdad? Allí donde todos delante de su trono, ¿verdad? De todo pueblo, nación, ley, ¿verdad? Él anhela nuestra alabanza y para eso nos creó, ¿verdad? Empiezan en el corazón de Dios y tienen que ver con Dios. Y hablábamos de que muchas veces las misiones a veces se enfocan más en la necesidad de la persona que en el motor inicial, ¿verdad? Que es alabar y glorificar a nuestro Dios, ¿verdad? También mencionamos acerca de cuál es el campo misionero. ¿Se acuerdan? Es el corazón del hombre. Del ser humano. El corazón del ser humano, exactamente. Muchas veces queremos hacer misiones y pensamos que misiones tiene que ver con irnos lejos, irnos a otro lugar, irnos a otro país. O dentro de nuestro país voy a hacer misiones. ¿Dónde me voy? Bueno, voy a la selva o voy a la sierra o voy, no sé, tienen un país precioso, ¿verdad? Donde tiene un montón de... Si bien es cierto, esos son viajes misioneros, pero las misiones las hacemos cada día cuando voy a mi trabajo o a mi lugar de estudio, en mi familia, en mi barrio. Ahí está el campo misionero porque tiene que ver con personas, ¿verdad? En la segunda, la que vimos el lunes pasado, estuvimos hablando de que, bueno, Dios llama a todos sus hijos a las misiones, ¿verdad? Y mencionamos acerca de cómo es que nos llama. Llamados a ser santos. Hacer todo con amor y a ser santos. Salvos, a ser santos, después a servirlo, pero dijimos que Dios nos llama a través de su Palabra. Tu palabra. a través de su Palabra. Exactamente, a través de su palabra. Y sabes, a veces hay personas que esperan de que sea a través de un evento, o esperan, no sé, a veces no es en el caso de las iglesias, otra vez, en algunos lugares como que esperan que venga el hombre de Dios, ¿verdad? A darte una misión, a decirte lo que es a través de su palabra, y vimos a través de un montón de pasajes cómo constantemente a sus hijos, a sus discípulos, Dios nos está llamando a que pongamos, como quien dice, las manos en el arado y podamos hacer aquello por lo cual Dios nos nació, Dios nos trajo a su cuerpo, ¿verdad? Dijimos que hay varias excusas.
Soy insignificante. ¿Alguna excusa de la... Soy insignificante. Soy ignorante. Ujú. Soy Son incrédulos. insignificante, soy ignorante, vimos varias. Soy Exacto, no me incapaz. van a creer, no va a haber resultados, no van a confiar. Muy bien, ¿lo No están soy el leyendo No soy el el indicado. apunte o se acuerdan? Ya han escuchado el Ahí va. Evangelio. Y creo que Todos esta es una de las que más se usa. ya han escuchado el Evangelio. Delicado, no es... ¿Cómo? Una excusa es, ya han escuchado el Evangelio, dice. Ajá, ahí va, ellos ya lo saben, es cierto, ¿verdad? Si no lo hacen, bueno, es porque no quieren. Lo cierto es que la gran mayoría de nosotros no hemos llegado a Cristo en la primera. Y gracias a Dios por aquellos que han sabido insistir, han sabido orar y han sabido invertir tiempo en nuestras vidas, ¿verdad? Pero el no soy el indicado, ¿saben la cantidad de veces que la he escuchado? En un montón de áreas, ¿no? A veces la he escuchado con este refrán, dice nada, zapatero a su zapato. No sé si lo dicen allá en Perú, pero verdad dan la idea de que, bueno, Dios a mí no me dio ese don, entonces yo no tengo que hacerlo. Lo he escuchado aún de maestras de escuela dominical, viste, que bueno, Dios no me dio a mí el don de evangelista, así que yo no soy llamada a evangelizar. Y uno dice, bueno, hablando de don, ¿dónde lo viste a eso? ¿En qué parte lo viste como para decir semejante cosa? Lo que es cierto es que muchas veces, ¿verdad?, nos sentimos incapacitados, nos sentimos que no somos el indicado, pero tal vez podríamos decir que ahí está el terreno fértil para que justamente Dios haga. ¿Verdad? No me siento capaz y no sé si lo vimos la otra vez, pero solamente por si no lo vimos en Segunda de Crónicas, en Segunda de Corintios, dice en el capítulo 3, versículo 4, dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Tenemos esta confianza, ¿cuál? En que Él nos hizo competentes, en que esa competencia proviene de Dios. Sé que es necesario capacitarse, es necesario conocer estrategias, es necesario conocer diferentes métodos, pero lo más necesario es entender de que no es por nosotros mismos, no es por los recursos que tengamos, ni tampoco por si sos fácil de palabra, ¿verdad? O si sos, no sé, viste, muy, como es que dicen, muy carismático, ¿verdad? No me refiero a carismático de pentecostal, sino como que tenés ese carisma, ¿verdad? No pasa por ahí. Pasa justamente por la obra de Dios, ¿verdad? Haciendo que aquel que justamente se sentía incapaz, que no era el indicado, que tenía miedo de que no le iban a creer, ¿verdad? Que no conocía mucho, que era ignorante, ¿verdad? Bueno, aquel fue tremendamente utilizado por Dios, ¿verdad? Tremendamente utilizado. Y para dirigir para más pequeños. Aquellos que están sirviendo en el liderazgo saben lo que es el peso y la carga, ¿verdad? Por la iglesia, por el pueblo de Dios. Y él llevaba como cerca de 2 millones de israelitas y, bueno, los que se habían sumado, ¿no? Así que imagínate lo que era eso. Bueno, voy a poner a compartir, vamos a hablar hoy acerca de la importancia del liderazgo, ¿verdad? La importancia del liderazgo. ¿Me habilitas ahí, Roberto? Sí, Ahí ya está. la habilité. Excelente.
don Gorri. La importancia del liderazgo de la iglesia local, obviamente, para el éxito de las misiones, ¿verdad? Ciertamente Dios le dejó, vamos a decir así, le dejó a los discípulos la responsabilidad de poder formar su iglesia, ¿verdad? De poder edificar la iglesia. Obviamente no es que se basa en los éxitos del ser humano, de los discípulos, sino que obviamente el éxito está basado en que es la promesa de él. Pero es la responsabilidad nuestra o la responsabilidad de los discípulos de edificar esa iglesia, ¿verdad? Ahora, lo cierto es que muchas de las decisiones pasan a través del líder, ¿sí? Sabemos que el Señor, vamos a decir así, sabemos de que Dios nos ha encargado como iglesia, ¿verdad?, la evangelización del mundo. Ese es el plan, vamos a decir así, de Dios, ¿verdad? Y es el plan A. Dios ha encargado a la iglesia la evangelización del mundo, y es el plan A y no hay plan B. No es que dice, bueno, si la iglesia falla, voy a enviar a los ángeles. No, no es, aún las piedras podrían hablar, pero el plan A es sus hijos, la iglesia, ¿verdad? Sabemos que también, vamos a decir así, si los hijos fallamos, Dios de alguna manera va a movilizar. ¿Se acuerdan lo que pasó, verdad? El encargo de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo estuvimos viendo, Hechos 1:8, la vez pasada. Y ciertamente la iglesia fue creciendo, empezaron allí en Jerusalén a predicar, y tremendo, ¿verdad? El impacto, se convirtieron un montón de personas, se añadieron, dice, perdón, a ver, les voy a leer ahí en Hechos. Capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales fueron hechas, y la iglesia iba creciendo. Pero el liderazgo, creo yo, allí se quedó corto con la visión de Dios. La visión y la encomendación de Dios era Jerusalén, era Judea, era Samaria, hasta lo último de la tierra. Y algunos teólogos o algunos hermanos comparten y dicen de que como Dios le dio a sus discípulos, le dio a su iglesia Hechos 1:8, y no lo obedecieron, se quedaron con Hechos 1:8 parte A, por decirlo de una manera, entonces Dios mandó Hechos 8:1, ¿sí? Si lo tienen allí, lo pueden buscar, y si no, les comparto, dice así: y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, y lo único que faltaba ahí, hasta lo último de la tierra, ¿sí? Salvo los apóstoles y hombres piadosos que llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. O sea, Dios tiene un plan, y es que Él anhela, ¿verdad?, de que todo el mundo pueda conocerle y que pueda venir a alabarle, a glorificarle, ¿verdad? Y Dios quiere usarnos a nosotros como iglesia para que podamos llevar ese mensaje, ¿sí? Ahora, si no lo hacemos en obediencia por amor, entonces Dios se va a suplir de otras herramientas. ¿Se entienden? Y algunos dirán, bueno, pero mirá la persecución que está pasando, ¿verdad? Mirá lo que está sufriendo. Bueno, vamos a ver cuando veamos un poquito acerca de historia de misiones, cómo llegó y cómo llegó el Evangelio a los turcos, ¿verdad? Y vamos a ver que
que Dios se suple de diferentes cosas. Allí fueron esparcidos, ¿verdad? Como ese sembrador que sale y tira, ¿verdad? Las semillas y va sembrando. Eso es lo que hicieron. Y como te dije ahí, faltó nada más, faltó no. Dios impulsó a la iglesia, ¿verdad? Judea, Samaria, y faltaba como que dijera, bueno, y hasta lo último de la tierra. Allí fue donde empezaron a hacer lo que era el plan A, ir a llevar el mensaje, ¿sí? Ahora, de hecho, podríamos decir de que cada iglesia local, cada cristiano, ¿verdad? Podríamos decir que vos y yo somos ese producto directo de lo que es esa misión, o de lo que es la obediencia a las misiones de aquellos hermanos y de todos los hermanos que han ido llevando el mensaje, ¿verdad? Y hermanos que han pagado precios altísimos, ¿verdad? Para que el Evangelio pudiera llegar a otras generaciones, precios altísimos para que la palabra pudiera llegar a otras generaciones, ¿verdad? Pudiera ser traducida y diferentes cosas, ¿no? Pero lo cierto es, vos y yo somos un resultado de alguien bueno, que entendió el llamado, ¿verdad? Y asumió el compromiso y el riesgo y también los privilegios, porque no hay mayor cosa, qué maravilloso es poder tener el privilegio de llevar el mensaje de Dios. Saben, el hecho de poder ser un embajador de Cristo y poder ser un representante y poder llevar el mensaje es un privilegio tremendo y debemos verlo así, ¿verdad? Y bueno, obviamente el trabajo misionero trajo como frutos personas salvas, trajo como frutos salvos que se fueron organizando y se fueron reuniendo y se fueron armando iglesias locales. La iglesia local tuya es producto del trabajo misionero, ya sea de alguien que fue enviado desde otro país o de iglesias locales que entendieron el llamado y fueron y hicieron y llevaron el mensaje y evangelizaron y discipularon y edificaron. Somos producto de eso. Pero también esto ha dado lugar a que, bueno, se formen, no sé, hospitales o clínicas o hogares, ¿verdad? El otro día estábamos hablando con unos hermanos y estamos pensando y anhelando el proyecto de poder tal vez formar un hogar cristiano para abuelos. En Uruguay se da muchísimo, ¿verdad? De que, no sé cómo será, pero se da mucho, ¿verdad? De que gente deje votado a sus mayores, ¿no? Que se olviden de todo el sacrificio y de todo el esfuerzo y de todo el sufrimiento que hicieron para educarles, ¿verdad? Y a veces, de hecho, hay un lugar que es un hogar de abuelos, le llaman el basurero de los viejos. Dicen, allí van, ¿viste? Como hacen con las chatarras, con los autos, allí van y los dejan, ¿viste? Y se olvidan. Nunca más sus hijos ni sus nietos. Y se alegran cuando por ahí llegás con alguna canción y un regalito, por más que sea una pavadita, ¿verdad? El hecho de sentarte y que le escuches lo que dicen, nada más. Ya eso es. Pero bueno, me fui de tema. La cuestión es que ha dado lugar a escuelas o colegios. Yo creo que Roosevelt estuvo predicando en la escuela cristiana que estuve pastoreando hace un tiempo, una iglesia que tiene una escuela cristiana. Ha dado lugar a universidades, a ministerios de diferentes, ministerios con adictos, con madres solteras, ministerios carcelarios, con indigentes, ¿se entiende? Entonces, las misiones realmente son el plan de Dios, pero van a tener éxito o no de acuerdo también al liderazgo, porque, vamos a decir así, las mayorías de las decisiones pasan por el líder, por el pastor, ¿verdad? O por el cuerpo pastoral, o por el consejo, o el cuerpo de ancianos, o el pastor, el equipo de diáconos, ¿verdad? Como sea que esté organizado en tu iglesia. Lo cierto es que si no hay hombres y mujeres que tengan una visión, hombres y mujeres que amen realmente al Señor, que sean piadosos, que sean hombres de oración y de acción, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y bueno, nos vamos a quedar encerrados en nuestras cuatro paredes, ¿verdad? Diciendo qué santos que somos,
¿verdad? Y esperando que nuestras iglesias se vayan muriendo de a poco. Entonces debemos tener cuidado, ¿verdad? El pastor es realmente clave, o el líder o el equipo de liderazgo es realmente clave en lo que es el éxito de las misiones. Muchas veces, ¿viste? Bueno, no, tenemos que trabajar para nosotros, ¿viste? Que nuestra iglesia crezca, pero nos olvidamos de mirar hacia otros lados, hacia otros pueblos, hacia otras ciudades, hacia otras tal vez también iglesias a las cuales podemos ayudar para que puedan crecer, ¿verdad? Entonces, quiero que veamos la importancia del liderazgo de la iglesia local para el éxito de las misiones, ¿verdad? Y esta definición es la que más he escuchado, ¿verdad? Acerca de qué es liderazgo o qué es un líder, ¿sí? Y algunos dicen, bueno, es el arte de hacer que las cosas sean hechas, o el líder hace que las cosas sucedan, pero que sean hechas con alegría por medio de sus seguidores. Parece más una definición de manipulación que de liderazgo, ¿verdad? No sé si ustedes tal vez tienen alguna definición, algo que hayan escuchado acerca del liderazgo que quieran compartir. No tengan miedo, ¿eh? Algo acerca del liderazgo o del líder, alguna definición que hayan escuchado. Bueno, básicamente un buen líder es aquel que también forma líderes, ¿no? Y lo que he visto que se aplica mucho en la actualidad en la horizontalidad y no en la verticalidad. El líder está siempre presto a escuchar y ayudar más que a mandar o dirigir, ¿no? Y bueno, muy buena. El problema ahora es que en la parte negativa del evangelio, ¿no? Lo que usted también mencionó de esto de la prosperidad, que se está mal tomando este tema de liderazgo, ¿no? Y se está llevando al tema del coach, un liderazgo cristiano con coach, que la verdad que es un desastre, pero bueno, eso no es, ¿no? A lo que vamos. Sí, sí, sí. Excelente. ¿Alguien más ha escuchado alguna otra definición o conoce o tiene como propia alguna definición de liderazgo? Bueno, disculpe, ¿no? Yo siempre digo que un líder debe, así como, vamos suponiendo, nos habla de las cosas del Señor, pero él a la vez tiene que poner en práctica lo que enseña, ¿no? Yo creo, porque un líder puede decir muchas cosas, pero su manera de ser, su manera de repente, por su práctica, en la manera que él actúa, en la manera que él, o sea, se desenvuelve, también yo creo que el alumno está mirando, ¿no? Pero si él, digamos, es igual, yo me he pasado muchas veces, ¿no? Un pastor me dice, me explica una cosa, pero al final de cuentas, o él predica una cosa, pero él en su actuar, en su manera de ser, es de otra cosa. Entonces yo digo, ¿dónde está lo que me enseña? ¿No? Esto es lo que muchas veces me pregunto yo, me hago la pregunta, ¿no? Porque el líder tiene que ser ejemplo, ¿no? Exacto. 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 Es así. Pastor, es también cuando influyen positivamente en las personas. En el caso de los cristianos, el líder tiene que dar testimonio de conducta para que los que lo seguimos, ¿no? Él sea como un ejemplo para nosotros, ¿no? Su vida. Exactamente. Está apoyando y complementando lo que decía el hermano. Excelente. ¿Alguien más? Y vamos a ver qué es lo que... Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Brenda. Sí, bueno, si puedo dar una opinión sobre el tema de qué significa líder, podríamos llevar el ejemplo de Pablo cuando decía que debemos ser imitadores como él era de Cristo. Ejemplo, el líder, el que lidera el grupo, el que enseña, que da el ejemplo.
y con el fin de poder crecer espiritualmente en una congregación. El pastor de la congregación vendría a ser nuestro líder, pero siempre tiene que darnos el ejemplo. Como Pablo decía, sé imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Amén, amén. Exactamente. Y eso es lo que vamos a ver. Ciertamente, hacer que las cosas sucedan, como yo lo he escuchado muchas veces, y muchas veces me lo han dicho a mí, un líder hace que las cosas sucedan. Y entiendo la parte, vamos a decir así, por ejemplo, recuerdo una vez en una clase de liderazgo que estaban diciendo acerca de eso, y pusieron un ejemplo, viste, de alguien que habían enviado a que comprara, viste, ciertas cosas en una ferretería. Y el tipo fue, ¿verdad? Y fue a la ferretería, no había, y volvió. Listo. Y entonces me acuerdo que la persona que lo había mandado le dijo, no, el líder hace que las cosas sucedan. Si tenés que ir a 4 ferreterías para poder tener lo que se necesita, vas a ir a 4 ferreterías. O vas a llamar para ver, o vas a preguntar dónde puedo llegar a conseguir, o vas, ¿me entendés? Yo entiendo esa parte, donde tiene que haber una iniciativa, donde tiene que haber, viste, voy más allá de, pero cuando pensamos en el liderazgo acerca de la iglesia, acerca de lo que es la novia de Cristo, ¿verdad? Cuando pensamos en el liderazgo espiritual y efectivo, es aquel que es ejercido por alguien que fue llamado. No todos, hermanos, hemos sido llamados a estar en una posición, ya sea de pastor o de anciano o de presbítero, como le llamen en tu congregación, no todos. Eso no quiere decir de que no todos tengamos que tener un liderazgo espiritual, porque el liderazgo espiritual también tiene que ver en tu hogar y tiene que ver también en tu escuela o en tu liceo o en tu universidad o en tu trabajo, ¿sí? Pero cuando pensamos en el liderazgo de la iglesia local, son aquellos que fueron llamados y que también han sido capacitados por Dios. Bueno, vimos el pasaje, ¿verdad? De que nuestra competencia, nuestra capacitación viene de parte de Dios, pero también tiene que ver con dones y tiene que ver con talentos. Ahora, este hombre, también creo yo que Dios llama a mujeres, ¿verdad? No a servir de pastoras, pero sí vemos en la Biblia, bueno, no es el tema, pero vemos diaconisas, ¿verdad? Mujeres que se han sido llamadas, ¿verdad? Y están sirviendo, algunas como maestras de escuela dominical, algunas que han salido a hacer misiones, ¿verdad? Como mujeres solteras, lo hemos visto, pero no es el tema. La cuestión es, dice, y que ejerce una influencia espiritual. Una influencia espiritual. Todos siempre, de una manera u otra, estamos ejerciendo una influencia, sea buena o sea mala. Hay una persona que dijo esto: no digan que no sirvo para nada, por lo menos para mal ejemplo sirvo. Ciertamente está con su ejemplo ejerciendo una influencia, ¿verdad? Dice, líderes, dice que ejerce una influencia espiritual a través de la enseñanza, ¿sí? Es la enseñanza, obviamente, la palabra de Dios es la que tiene poder, la palabra de Dios es la que no vuelve vacía, la palabra de Dios es la que nos llama a Dios a enseñar a través del ejemplo y de la exhortación. Y allí la palabra que yo quería poner tiene que ver con persuasión, pero quería poner todas con él porque es más fácil, o como hicimos otra vez, ¿verdad? Porque por lo menos a mí me es más fácil acordarme, ¿verdad? Pero enseñanza, ejemplo y exhortación. La exhortación o la persuasión, ¿verdad? Tiene que ver cuando uno se pone, ¿verdad?, junto a la par de otro. O sea, lo que quiero poner con eso es cuando te pones a la par de otro y le mostrás cómo hacerlo. Y lo acompañás y le ayudás y le alentás y le decís y vamos arriba, ¿verdad? Y le persuadís a que puede hacerlo. ¿Sabés la cantidad de gente que aunque escucha la enseñanza, aunque ve el ejemplo, no se animan a salir? La cantidad de gente que
aunque te ven que te tiraste al agua, por ejemplo, no sé, vamos a decir, fueron a un día de picnic, ¿verdad? Con la iglesia, había piscina, te tiraste a la piscina, te tiraste al agua, y ven que estás allí y que haces pie y todo. Bueno, a veces pasa que algunos dicen, ay, sí, está lindísima el agua, tirate, ¿viste? Porque se está muriendo de frío y quiere que los otros se mueran de frío con él, ¿no? Pero aunque lo ven allí, no lo hacen. Entonces también hay una parte en la que el líder espiritual que quiere, vamos a decir así, tener un liderazgo efectivo en lo que es el área de misiones, tiene que aún exhortar y ponerse a la par y acompañar y ayudarles a que salgan a evangelizar, a que salgan a visitar, a que salgan a discipular y ver cómo, a que, viste, cómo te enseño a predicar, a cómo te, y ir trabajando, y allí podríamos enfocar un poco también lo que dijo Osvaldo, de ir reproduciendo otros líderes, pero ojo, el cuidado, es Dios quien nos llama, es Dios quien levanta. Uno puede anhelar el obispado, como dice ahí en Timoteo, ¿verdad? Pero ese anhelo también proviene de parte de Dios. El anhelo que no proviene de parte de Dios es aquel que tiene que ver con esas malas motivaciones, un poco como también mencionaba, ¿no? De esos liderazgos, ¿verdad? De iglesias o sectas, ¿verdad? Carismáticas que quieren, ¿verdad?, estar en esa posición por tener el poder, por tener la plata, por tener el prestigio, por tener una posición, ¿me entienden? Eso no es absolutamente para nada de Dios. El anhelo que viene del anhelar obispado, y más en el contexto en el que vivían en aquel tiempo. En aquel tiempo anhelar obispado era prácticamente como, bueno, ¿dónde firmo el testamento? ¿Me entendés? Porque era un tiempo de persecución, era un tiempo donde la iglesia no era tan popular como es hoy. ¿Sí? Para algunas, a veces, algunas personas es popular ser cristiano. Hay países donde, viste, te dan Grammys. No importa. El tema es que, volviendo al punto, en cuanto al liderazgo, ¿verdad? Es importantísimo que podamos entender. Fíjense en lo que dice Ezequiel 22. Ezequiel 22, versículo 30. ¿Lo tienen? Dice así: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Hermanos, quiero que lo podamos parafrasear y pensar. Las personas que no tienen a Cristo, sí, por su propio pecado, pero están bajo condenación. Las personas que no tienen a Cristo, si mueren así, se van al infierno. El infierno sigue siendo real. Una vez dijo un pastor de que cómo me gustaría, dice, que todos los predicadores pudieran estar aunque sea un minutito en el infierno. Y verían cómo su predicación tendría otra pasión. Porque a veces es como que nos olvidamos de lo que es la realidad que van a enfrentar, de lo que fue el precio que pagó nuestro Señor. Pero, ¿sabes? Dice, busqué hombre que se pusiese en la brecha. Y hermanos, como líderes, o bueno, acá hay varios que están jóvenes todavía, y quién sabe si el Señor no te llama a estar. No lo escucho. Pensé que era mi internet. Se colgó el pastorcito. Sí, pensé que era mi internet. Ya, Cristian. Hola, Cristian.
Cristian, no te escuchamos nada. Ah, ya, sí, ya, ahorita seguro ingresa nuevamente. Ezequiel 22:30, Brendita. Ya. Cristian, no te escuchamos nada. Ah, Bueno, muy bien. Vamos a empezar. Quería preguntarles, ¿en dónde empiezan las misiones? Viste, arrancaba todo de nuevo, ¿no? Yo no sé si me habrán escuchado o hasta dónde, pero estábamos en la parte de Ezequiel capítulo 22, versículo 30, donde habla acerca del deseo de Dios, ¿verdad? Buscando personas que se animen a ponerse en el vallado. Y aún dentro del liderazgo de las iglesias locales, debemos ponernos y guiar a que el pueblo o la iglesia que estamos liderando también se ponga en medio de ese vallado. Porque ciertamente, como dice acá, para que yo no la destruyese, lo cierto es que el juicio y la ira y el castigo va a venir sobre esas personas. Y somos nosotros la opción que hay para que ellos puedan conocer. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que los mormones les lleven el Evangelio? ¿Testigos de Jehová? ¿Los adventistas? ¿Qué vamos a esperar? Obviamente entiendo de que hay toda una coerción de parte de ellos, ¿verdad? Y los manipulan, ¿verdad? Queriéndole hacerles ganar la salvación por medio de lo que hacen, ¿verdad? Pero lo cierto es que lo están haciendo. Lo cierto es que por una mala motivación y llevando mentiras, pero lo están haciendo. Y nosotros que podemos tener una buena motivación y llevar la verdad, muchas veces no lo hacemos. Y mucha de esa responsabilidad tiene que ver con aquellos que estamos en el liderazgo, ¿verdad? Hay diferentes tipos de liderazgo. Ahora vamos a ver acerca de esto que mencionamos, ¿verdad? Acerca de la enseñanza, del ejemplo y la exhortación, pero hay diferentes tipos de liderazgo. ¿Sí? Algunos dicen que existe el liderazgo delegativo, ¿sí? Aquel que, bueno, le gusta justamente delegar, ¿verdad? Las responsabilidades, dejar de que hagan. Obviamente tiene que haber una capacitación, pero muchas veces no hay, ¿verdad? Se delega, por ejemplo, bueno, hermanos, es responsabilidad de ustedes predicar el Evangelio, y ahí lo deja. O a veces hay alguna capacitación para predicar el Evangelio, pero no hay ese acompañamiento o no hay ese, bueno, vamos a generar espacios donde lo puedan hacer. Realmente interviene solo si es necesario. Después está el liderazgo que se dice, no es que necesariamente sea así todo, pero es lo que aquellos que trabajan en esto, en definir y dedican tiempo, ¿verdad? Dicen, bueno, está ese liderazgo que es autocrático, ¿verdad? Que es más como autoritario, ¿verdad? Él es el que toma las decisiones, las directrices, ¿verdad? No le pide opinión a nadie, más bien no le gustan tampoco que lo contradigan y se hace las cosas como él dice. Generalmente eso sucede mucho, ¿verdad? Cuando viene un misionero y empieza una obra, ¿verdad? Y es como que todo gira alrededor de las decisiones de él y tal vez se entiende por un tiempo hasta que se va creciendo y se va formando y la iglesia va madurando y se va formando nuevos líderes, pero a veces hay cosas que quedan, viste, como tal vez debe haber pasado, bueno, esto se hace así. ¿Y por qué? Porque así lo enseñó fulano de tal.
era aquel misionero, ¿verdad? Pero cuando vos empezás a decir, bueno, pero mirá, pensá en esto, analizalo bíblicamente, mirá esto otro, mirá aquello, ¿verdad? Es bíblico. Por ejemplo, les voy a contar una que me pasó, que conocí, una que la viví de cerca. Y tal vez lo hagan en tu iglesia, no sé, pero para que lo pienses. Viste, reunión de miembros, alguien pide ser un nuevo miembro y se lo hace salir para votar. Y yo dije, ¿por? Y dice, sí, porque si hay algo, viste, que tal vez la hermana o el hermano, viste, no sea, viste, correcto, y entonces se habla y entonces, bueno, ahí se vota sí a favor o no. Y yo le digo, o sea, ustedes me están diciendo de que hacemos salir a la persona que anhela formar parte de este grupo, vamos a decir, ya forma parte del cuerpo de Cristo en lo que es su iglesia, pero quiere formar parte de esta iglesia local, quiere venir y crecer y sumar y aprender, y nosotros la hacemos salir para murmurar de ella, para hablar las cosas malas, para después decir si sí o no. O sea, hay que ser perfecto para poder formar parte de una iglesia local. Pero siempre se había hecho así, siempre se enseñó así, y así se hacía. Y bueno, mientras yo estuve estudiando allí, lo cambiamos, y si alguien tenía que decir algo, entonces la idea era que decía que estaba en contra, y hablábamos después los tres con esa persona, y después lo mejoré y dijimos, bueno, si tal persona pidió, si alguien tiene algo antes de la reunión de miembros, viene, habla conmigo y vamos a hablar con la persona, y después la mejoramos un poquito más, y la idea es, bueno, si tenés algo, andá y habla con tal persona, si no lo cambias, si no... Pero la idea es que debemos tener cuidado, ¿verdad?, con esos liderazgos así. A veces está el democrático, ¿verdad?, que es, bueno, hagan lo que a ustedes les parezca bien, ¿verdad?, tomen ustedes las decisiones. Generalmente se maneja mucho así en las iglesias, ¿verdad?, se toman decisiones cuando hay un consenso de la mayoría. Lo cierto es que tiene que haber una guía del pastor. Tiene que haber una guía del pastor, y debemos, como ovejas, seguir ese liderazgo. Si Dios pone en el corazón del pastor de que vamos a empezar una obra nueva, ¿verdad? Entonces el liderazgo democrático dice, no, creemos que no es el tiempo de Dios. Bueno, hermanos, vamos a hacer una conferencia misionera. Votemos. No tenemos recursos. Si uno va a dejar que la obra avance con un liderazgo democrático que a veces está manejado por las mayorías, y generalmente las mayorías no siempre tienen un corazón fogoso para el Señor. Entonces, a veces también está ese liderazgo paternalista, ¿verdad?, que la idea es que maneja con premios, delega responsabilidades y premia. Saben, hace unos días atrás se salió en un canal de televisión una entrevista que estaban haciendo cómo una de las iglesias, una de las megas iglesias de allá de Estados Unidos, daban porque tiene un cuerpo pastoral, creo que eran 18 pastores, ¿verdad? Y ellos daban $200 al que podía en una semana traer 200 personas nuevas. Vos trajiste 200 y, imagínate, en un mes trajiste 200 personas nuevas, cada semana te llevas $2.000 a fin de mes. Hay que tener cuidado, uno entiende, ¿verdad? Vamos a decir como padres, nosotros hacemos también a veces, bueno, te fue bien en los estudios, das un premio, pero cuidado. Nosotros lo usamos también a veces en el concurso bíblico, ¿verdad?
tenemos en el grupo de jóvenes un concurso bíblico donde van llevando puntajes por diferentes cosas, y el que tiene, ya sea, son los 3 primeros, tienen premios, y después el equipo también tiene premios, pero siempre le tratamos de recordar el objetivo y el propósito de por qué se hace cada cosa. Tenemos que tener cuidado, y a veces también está ese liderazgo transformacional, no sé si está puesto ahí, yo no lo alcanzo a ver porque tengo la computadora rota, no sé si aparece allí, pero que podríamos decir así es el más... ¿Cómo? ¿Qué aparece? ¿Se ve? Que podríamos decir que el más bíblico, ¿verdad? Tiene que ver con aquel hombre que ha sido llamado por Dios, y a través de lo que es la enseñanza, a través de lo que es el ejemplo, ¿verdad? Y a través de lo que es la exhortación, va influenciando, ¿sí? Va transmitiendo, va inyectando esa pasión, ¿verdad? Para alcanzar los objetivos de Dios. Porque obviamente tiene que ser conforme a los parámetros, a los principios, a los propósitos, a los preceptos, a la palabra de Dios. Tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Y por más que esté la exhortación, aún con la paciencia de entender de qué es la obra del Espíritu Santo en el corazón de las personas, ¿sí? Ahora, quiero que veamos cómo hacer más efectivo, vamos a decir así, nuestro liderazgo. Ojo, esto que estamos diciendo acerca de los líderes no es que me saca la responsabilidad a mí, ¿verdad? Ni a vos. Si no estamos en una posición de liderazgo, no es que, bueno, yo no soy líder, esto no tiene que ver conmigo. No. Ciertamente todos tenemos nuestra parte, nuestra responsabilidad, ¿verdad? Es como, vamos a decir así, los hijos y los padres, ¿verdad? Los hijos no pueden echarle la culpa de que, bueno, pero mi mamá no estuvo o mi papá hizo tal cosa, son responsabilidades nuestras. Y vamos a decir así, si en tu iglesia no estás teniendo un liderazgo que tenga una visión de poder motivar y poder, no sé, qué sé yo, tener conferencias o tener cursos de evangelismo o cursos, ¿verdad? Por ejemplo, como el que estamos teniendo. Si vos no tenés, vamos a decir así, un liderazgo que esté buscando enseñarte o buscando, siendo de ejemplo, porque por ahí tal vez, como decía uno de los hermanos, creo que tu papá decía, Rosberg, acerca de que enseñen una cosa y hacen otra, ¿viste? Bueno, vamos a evangelizar, pero resulta que el pastor o el diácono o el que sea que está enseñando nunca sale a evangelizar. Vamos a decir así, yo no puedo decirle a los hermanos de mi iglesia, hermanos, tenemos que salir a evangelizar, y que yo piense de que tal vez, bueno, yo estoy evangelizando a través de esta plataforma o a través del púlpito. No, mi vida de evangelismo tiene que ser de la forma en la que ellos también la puedan vivir. Con el vecino, con el señor del almacén, con aquel que me encontré, ¿verdad? No sé, si vas al gimnasio, en el gimnasio, con aquel que no puedo, vamos a decir así, pedirles que ellos que hagan algo que yo no lo hago. Bueno, sí, la Biblia lo enseña, pero sería un hipócrita si no. Entonces, fíjense ahí en Hebreos capítulo 13, y ese va a ser el versículo de memorización de esta semana. En Hebreos capítulo 13, el versículo 7. Hebreos 13, versículo 7 dice: acordaos de vuestros pastores que hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Sí? Hablaron la palabra de Dios, tiene que ver con la enseñanza. El resultado de su conducta tiene que ver con su ejemplo. Y imitad su fe,
tiene que ver con esa cercanía. Yo, para poder imitar a alguien, tengo que realmente haber dedicado tiempo a observarlo, a estar cerca, a saber. Por ejemplo, grandes imitadores, viste que su forma de vestir, su forma de hablar, sus gestos, su forma de pararse, ¿me entendés? Pienso en imitadores que por ahí salen, ¿verdad?, en la televisión, ¿no? Ahora, lo cierto es su enseñanza, su enseñanza. Y, ¿sabes? El otro día vimos acerca de, bueno, no me recuerdo si fue con ustedes, pero vimos el pasaje de Segunda de Timoteo 4:2, a donde Pablo le habla y le pide, ¿verdad?, a su hijo Timoteo, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y verdad, veíamos acerca de Pablo le pide que predique y a tiempo y fuera de tiempo, y justamente Pablo era alguien que lo hacía. Pablo lo habían puesto preso, pero el evangelio no estaba preso, él seguía predicando la palabra, seguía evangelizando. Allí dice, el evangelio se hizo patente en todo el pretorio. Todos aquellos que estaban en el pretorio, ya sean los soldados o tal vez también los otros presos, habían escuchado. De hecho, cuando él va finalizando la carta allí a los filipenses, dice acerca de que los que estaban allí en la casa de, ya les digo, dice, todos los santos saludan, especialmente los de la casa del César. Y vaya a saber hasta dónde el evangelio, ¿no? Pablo estaba preso, pero la palabra del evangelio no estaba preso. Y aún el hecho de seguir discipulando a otros y seguir enseñando, él desde allí mandó varias de las cartas. Tenemos lo que son las epístolas de la prisión, tantas cartas que mandó desde allí, edificando, enseñando. ¿A cuántos otros entrenó? Sabemos de Timoteo que iba y estuvo allí con él estando preso. Sabemos de Epafras. ¿Sabes? Él siguió entrenando. O sea, cuando le pide a Timoteo, predica la palabra, enseña a tiempo y fuera de tiempo, era algo que es para el liderazgo, pero también él era ejemplo. Y acá le dice, bueno, volviendo al pasaje de Hebreos 13, dice, acordado de vuestros pastores que hablaron la palabra de Dios. Y como líderes debemos enseñar y debemos enseñar todo el consejo de Dios, debemos trazar bien la escritura, pero en cuanto a misiones, debemos enseñar cuál es el peso, cuál es la realidad, cuál es el motor, cuál es la motivación, ¿verdad? Cuál es la manera. Pero también dice considerar el resultado de su conducta. Y, como decía, seamos ejemplos. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo, tiene que ver justamente con ese ejemplo. Un ejemplo, ¿verdad? Que la idea es como ser un molde, ¿verdad? Por ejemplo, cuando, no sé, vas a hacer algo con arcilla, ¿verdad? Ya trabajan mucho con artesanía y vas a hacer algo con la arcilla, ¿verdad? Bueno, se pone eso en un molde, ¿verdad? O a veces, bueno, también lo hacen tipo alfareros, ¿verdad? Pero se pone en un molde. Y debemos ser un molde que sea digno o que sea fidedigno o que sea fiel o que sea lo más parecido a Cristo. Y debemos también exhortar. Fíjense en lo que dice allí en 1 de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 podríamos decir que habla de tres tipos de creyentes diferentes, ¿verdad?
Hay hermanos que han clasificado también a veces, por ejemplo, lo que dicen los cristianos carnales, los cristianos espirituales, y después están los cristalinos, los que creen que son, pero no lo son, ¿verdad? Que eso pasa, ¿verdad? Lo que dice Juan, ¿verdad? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, ¿sí? Pero llega el momento en que se manifiesta, ¿sí? Otros dicen, bueno, están los cristianos que son turistas, otros que son lugareños y otros que son embajadores. Son cristianos, ¿verdad? Pero el turista no quiere sufrir, él quiere disfrutar. El lugareño es aquel que está muy preocupado o enfocado, ¿viste?, en las cosas terrenales. En las cosas terrenales. Y el embajador es el que está más preocupado y enfocado en las cosas celestiales y en cómo llevamos más gente para allá, ¿verdad? Si vas a Primera de Juan, te habla en Primera de Juan acerca de los padres, los jóvenes y los hijitos, ¿sí? Pero bueno, acá en Primera de Tesalonicenses dice así, 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre todos. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Sabes? Esa exhortación, ese ponerse a la par, tiene que ver con también este grupo de hermanos. El liderazgo tiene que ocuparse de, dice, a los ociosos, amonestarlos, a los de poco ánimo, a alentarlos, y a los débiles, sostenerles. Pero esa es responsabilidad solamente del liderazgo. No. Versículo 12 le está hablando a los hermanos. Dice todos los hermanos, sí, ¿qué debemos hacer? Sí, debemos reconocer a los que nos presiden, debemos reconocer a los que tienen un liderazgo espiritual entre nosotros, ¿verdad? Pero, dice, también os rogamos, hermanos, y es una responsabilidad de todos. Y a veces, viste, esperamos de que sea el pastor. Hay un hermano o una hermana que está caminando mal, está haciendo las cosas mal, ¿viste? Y entonces viene un pastor, vio lo que puso tal hermano o tal hermana en su Facebook o en su, qué sé yo, me hablaban del estado de WhatsApp. Ni sabía que había estado, no, sí, sabía, pero digo, no miro, no, ¿viste? ¿Y hablaste con esa persona? No, le vine a avisar a usted. Pero mirá, la iglesia nunca va a crecer si solamente depende del líder. ¿El líder debe ser espiritual? Sí, claro que sí. ¿El líder debe enseñar, debe ser de ejemplo, debe exhortar? Sí, pero también nosotros como hermanos. Y aún no solamente entre nosotros, sino también aún a nuestro líder, si vemos de que él o ellos no están trabajando, ¿verdad?, de la forma en que se debería, bueno, debemos dedicar tiempo, ¿verdad?, para poder ir y ayudarles, ¿verdad?, y apoyarles, y tal vez traerle, como mencionamos, ¿verdad?, en el trabajo práctico, traerles proyectos, ¿verdad? Sí, ellos van a ser los que van a tomar la decisión final, pero qué bueno que es cuando, vamos a decir así, alguien viene y te trae, ¿viste? Bueno, ¿qué le parece, pastor? Mire, hay una familia misionera nueva. Tal vez él no sabía, ¿verdad? Pero es que está pasando por necesidad, que está pasando por esto, miren la obra que están haciendo, o motivarle y ayudarle a que puedan tener su conferencia misionera o a que puedan hacer su viaje misionero dentro o fuera del país, ¿por qué no? O empezar un nuevo lugar o una nueva, como le llaman, algunas iglesias le llaman hogar de paz, o le llaman, ¿viste?, célula, o la idea es un anexo, no sé, llevarle. Pastor, ¿qué le parece si empezamos a sostener o a ofrendar, ¿verdad?, a un estudiante que se está preparando ahí en el seminario?
o porque también debemos invertir en aquellos nuevos obreros, ¿no? O empezar algún ministerio de poder hacer evangelismo. A veces no tiene que ver con llevar a muchos. Tal vez el hecho de decir, bueno, vamos con alguien, ¿verdad? Y visitamos ese hogar de ancianos. O vamos con alguien y vamos a un hogar de niños y tenemos ahí un tiempo de jugar pelota con ellos y le compartimos la palabra. O de ir a visitar, o de repartir folletos, no sé, acá se da mucho lo que son las ferias. Pastor, empecemos. ¿Puedo salir con usted a repartir folletos? A veces, ¿sabes qué? Pasa mucho de que en el liderazgo, viste, caemos en el error del pastor bombero, viste, que vamos apagando fuegos, ¿verdad? Y nos olvidamos de mantener en firme el rumbo de la iglesia. Evangelismo, discipulado, entrenar, formar, enviar. Y nos olvidamos. No sé, por ejemplo, armar el grupo de teatro, ¿viste? Ya sea para actividades que haya en la iglesia o para llevarlo a algún lado, o de títere o de fútbol, lo que sea. Pero bueno, para avanzar, pensé en estas tres cosas y ahora les voy a explicar qué es lo que es. Y es algo que anhelo que podamos tener también en nuestra iglesia, ¿verdad? Una iglesia centrípeta, una iglesia centrífuga y una iglesia de sinergia. No sé si conocen, ¿verdad?, lo que son esos conceptos, pero vamos a decir así, una iglesia centrípeta es lo que es una fuerza hacia adentro, ¿verdad?, que va dirigida hacia un punto central. Es lo que pasa a veces con los huracanes. Vieron que empieza, ¿verdad?, allí ese movimiento chiquitito, pero empiezan a hacerse grandes y empiezan a atraer, qué sé yo, y ahí ves, viste, ramas, y a veces pasa una vaca, y a veces se forma tan fuerte, ¿verdad?, y atraen, absorben, ¿verdad?, a veces hasta carros y casas, ¿no?, y hacen... Bueno, quiero que pensemos en la iglesia como ese lugar de una fuerza centrípeta para lo que es misiones. Una iglesia donde realmente, dentro de lo que es el liderazgo, debe buscar formar un lugar que sea agradable de ir. Un lugar que sea donde la iglesia o la gente anhele estar, desee estar. Y no estoy diciendo con esto de pervertir el mensaje o de poner música, ¿verdad?, para que la gente, porque lamentablemente se ha caído mucho en eso, ¿verdad? Iglesias que han vendido su doctrina o han vendido sus prácticas porque como veían que se estaban quedando cada vez más poquito y ven que aquellas iglesias que le dan al mundo van creciendo, entonces no estoy diciendo eso. No estoy diciendo de vender los valores o de vender los principios. Pero cuando hablamos de una iglesia centrípeta tiene que ver con una iglesia donde la gente anhele congregarse. Anhele congregarse porque realmente va allí y es alimentada por la palabra de Dios. Va allí y encuentra, ¿verdad?, un cuerpo, una iglesia, hermanos que se aman entre sí. Y eso es trabajo de liderazgo, pero también es trabajo de cada uno de nosotros. Nosotros somos los que les ponemos el ambiente, ¿se entiende? Si vos llegás a una iglesia donde, vamos a decir así, ¿viste? Nadie te viene a saludar, o los que te saludan, ¿qué tal? Ajá, ¿viste? Y te miran como desconfiando, cuidado que este no se vaya a robar alguna Biblia, algún himnario, ¿me entendés? O tal vez, ¿viste?, te saludaron bien, pero después se olvidaron de vos. Entonces, qué diferente que es cuando vos llegás a un lugar a donde te hacen sentir bienvenido, a donde te valoran, a donde realmente, ¿viste?, se preocupan por saber quién sos, ¿viste?, cómo llegaste, qué bueno, y mirá, che, y no sé, vamos a tener fútbol, tal día estaría bueno, ¿viste?, y ver cómo te involucran, cómo te hacen parte. Una persona que entró a un lugar y no la valoraron, no la hicieron sentir bienvenida,
Así como entró se va a ir. Ah, sí, pero es que si Dios está obrando, sí, pero Dios quiere usarnos a nosotros para obrar. Lo que habla allí en Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10 dice así, versículos 24 y 25, donde dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos unos a otros. Hay otro pasaje, creo que está en Romanos, donde dice, la palabra es como preferirnos unos a otros. ¿Sí? La idea es, tratemos de considerarnos, de preferirnos, de poder, dice ahí, estimularnos tiene que ver con alentarnos, con animarnos. Dice, ¿a qué cosa? Al amor y a las buenas obras. ¿En dónde? Bueno, no dejando de congregarnos. Cuando uno llega a una iglesia donde realmente, viste, vos ves que los hermanos cumplen con ese ministerio tan importante de alentarse los unos a los otros, de animarse, de orar, de perdonar, de enseñar, de restaurar los unos a los otros, de un montón de cosas que pide de los unos a los otros. Eso se convierte en una fuerza, como dice ahí, centrípeta, que atrae. Cuando vos ves que ese testimonio de la iglesia, ¿verdad? De cómo se aman, no cómo se muerden. ¿Viste cuando dice, también creo que en Romanos, no os mordáis los unos a los otros? Y debemos, es una responsabilidad del pastor, claro que sí, debe velar por el estado de las ovejas, debe ver, ¿viste? En cuanto al testimonio, en cuanto a cómo están las relaciones. Hermanos, arreglen, ¿viste? Las cosas, no dejen que el diablo gane ventaja. Tiene que velar, sí, pero es algo que es responsabilidad de todos. El otro tiene que ver con una fuerza centrífuga, que es de donde desde un punto, ¿verdad? Se expande. Entonces vamos a decir así, bueno, sí, nos congregamos, estamos allí para estimularnos, para trabajar los unos a los otros, para enseñar, para equipar, para discipular, para crecer, para alimentarnos, pero ahora vamos a los otros. ¿Viste? Y el liderazgo debe buscar motivar. Una de las cosas que nosotros tratamos de hacer en la iglesia es, bueno, allí tenemos tratados, yo les decía, hermano, anhelo ver el día en que esa mesita que se ponen tratados quede vacía. Me encantaría que cada domingo quede vacía, ¿verdad? Y que no que quede vacía para ir a guardarlos en el ropero, ¿verdad? O en, no sé, en el escritorio. No, que quede vacía porque lo estamos llevando para poder sembrar, ¿viste? En otros lados, en hablar, en poder, a veces lo único que puedes hacer con alguna persona es dejarle un tratado y decirle, bueno, mire, léalo y cuando usted crea que es el tiempo, lo hablamos, estoy a disposición. Si hay algo que quiera que oremos, que quiera que hablemos, a veces eso es lo único que se puede hacer con algunas personas, pero bueno, hay que buscar que haya esa fuerza centrífuga donde, vamos a decir así, son despedidos por la fuerza. Es como cuando, no sé si les pasó, pero a mí me pasó, a veces en los parques así de los niños ponen esos, no sé cómo se llaman, pero son como una escalecita que vos te sentás y agarrás el volante, viste, ahí en el medio y empezás a hacer fuerza y empieza a girar hasta que alguno sale despedido. Bueno, a mí me pasó una vez, siendo chico. Eso es la fuerza. Y eso es lo que debemos, viste, como iglesia también estimularnos, dice, al amor y a las buenas obras. Muchas veces no predicamos el evangelio, hacemos obra misionera, porque ciertamente nuestro amor al Señor y a los perdidos, y aún a la iglesia, no es el correcto. ¿Sí? Pero también está lo que es la fuerza sinérgica. ¿Sí? Y la fuerza sinergia es como lo que algunos le llaman, ¿viste? Cuando 1 más 1 es 3, ¿verdad? Tiene que ver con, ¿viste? El unir fuerzas. La palabra aparece allí en Mateo 18, versículo 19, cuando dice, si 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ¿verdad? Y pidieron alguna cosa. A ver, estoy parafraseando y me parece... Mateo capítulo 18.
versículo 19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa y pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Me estaba confundiendo de versículo, ¿verdad? Dice, se pusieran de acuerdo. Ahí es esa unión de fuerza, ese trabajando en conjunto, ese formar, si querés llamarlo así, equipo, a donde, vamos a decir así, lo que puede lograr uno individualmente, o lo que pueden lograr 2 individualmente, nunca va a ser más que lo que pueden lograr 2 uniendo fuerzas, poniéndose de acuerdo, sumando, ¿verdad? Y la idea es unir para potenciar, y obviamente potenciar con el fin no de formar una gran Babel, sino de potenciar para poder alcanzar, ¿verdad?, los objetivos de Dios. No es para... Hoy lamentablemente estamos cayendo, ¿verdad?, en lo que es, ¿viste?, pensar que el éxito de una iglesia son las mega iglesias. Nos juntamos y somos, ¿viste?, 5.000, 10.000, 15.000 personas. No. Obviamente, si hay una iglesia de 15.000 personas que está teniendo una visión correcta de lo que es la obra de Dios y están saliendo desde allí a fundar y a llevar el mensaje, fundar nuevas iglesias y todo, genial, pero si no, a veces caemos en el error o en el engaño de la Torre de Babel, ¿verdad? Ahora, la idea es sumar fuerzas, ponernos de acuerdo. Y obviamente eso también tiene que ser con cuidado, ¿verdad? A veces hay iglesias que suman fuerzas con otras iglesias para alguna campaña evangelística, ¿viste?, para poder abarcar toda una zona. Bueno, hay que tener cuidado de no vender la doctrina, pero también a la hora de sumar fuerzas aún con otro hermano, tiene que ver con respetar diferencias. Va a haber diferencias de pensamientos, de cómo hacer las cosas. Por ejemplo, donde vemos un problema de donde se rompió la sinergia por no respetar, es cuando se acuerdan de que Bernabé quiso llevar por segunda vez a Juan Marco, a su sobrino, y Pablo dijo, olvídate. No le dijo así, pero se acuerdan que no quiso y se armó discusión no pequeña y se rompió esta sinergia que Dios había formado. Fue impresionante la obra en ese primer viaje misionero, ¿verdad?, que tuvieron Pablo y Bernabé. No quiere decir que los otros no, pero dejaron romper la sinergia de Dios ahí por no ponerse de acuerdo y no respetar, ¿verdad?, las diferencias. No pasa por ser permisivo, pero sí entender de que va a haber debilidades y fortalezas. En ese caso, estaba habiendo la debilidad de Pablo de ser misericordioso, ¿verdad?, y dar nuevas oportunidades y ser paciente con la obra de Dios en Juan Marco. Después lo entiende. Después manda a pedir, ¿viste?, bueno, trae a Juan Marco o envíame, creo que le dice a Timoteo, ¿verdad?, envíame a Juan Marco que me es útil para la obra. Pero debemos aprender, ¿viste?, que uniendo fuerzas se logra más. Y hay que tener una meta clara, una visión clara, ¿verdad? Y dentro de la iglesia debemos unir fuerzas. Yo entiendo y creo, ¿verdad?, en que, bueno, si no se está saliendo a evangelizar, bueno, que empiece uno. Pero también entiendo y creo de que debemos ir involucrando. ¿Saben? Alguien dijo así, el porqué de la sinergia, bueno, porque nadie sabe todo. De hecho, ninguno de los que estamos acá sabemos todo. Pero sí todos, dice, sabemos algo. Y entre todos vamos a saber mucho más que solos. Y obviamente se va a lograr mayor efectividad y mayor rendimiento sumando, ¿verdad?, que separando. Por ejemplo, ahí en Eclesiastés, capítulo 12, Eclesiastés capítulo 12, casi me mando un estornudo. Dice así en el versículo 4.
Dice, ¿sí? Dice, y las puertas de afuera se cerrarán por bajo del ruido de la muela, cuando se levantarán, no, se ve que me equivoqué en la cita. No, me equivoqué en la cita. Pero, ¿se acuerdan? Es el versículo aquel, es el problema cuando a veces anotaba de memoria, pero el versículo cuando habla de cordón de 3 dobleces, no se rompe pronto, eran Cantares, ¿no? Nada que ver. Bueno, no me acuerdo ahora, pero cuando habla de ese cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. En otro pasaje, creo que es en Mateo, ¿verdad? ¿Eh? Está en Eclesiastés 4:12. Ah, al revés era. Bueno, ¿se acuerdan ese pasaje, verdad? Dice, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y habla acerca de lo que es esa unión. Una vez un amigo en una predicación hablando acerca justamente de la unión de la iglesia, de la importancia de la unión, ¿verdad? De lo que es unir fuerzas, ¿verdad? Él en una predicación lo que hizo fue llevar unos palillitos que se usan para el brochet o para, no me acuerdo ahora, pero hay algo que yo comía allá en Perú que lo hacen con el corazón de, creo, de la gallina, Anticucho. diferentes. ¿Eh? Anticuchito, anticuchito. Ahí va, el anticucho, ahí va. Bueno, ¿viste los palillos eso? La idea es que él llevó uno y se rompía fácil. 2 también, 3 también. Pero cuando ya después puso un manojo de esos palillos, no lo rompía fácil. De hecho, muchos que intentaron ni lo rompieron. La unión. Cordón de 3 dobleces. Bueno, ahí tiene que ver con la unión en el matrimonio. La unión en la familia. En este caso, la unión de la iglesia, junto con un liderazgo espiritual que busca que su iglesia sea centrípeta, que venga, que se congreguen, que crezcan, ¿verdad? Por la enseñanza de la palabra, por el ministerio de los hermanos los unos a los otros. Un liderazgo que busca que su iglesia también sea centrífuga, que envía, que motiva, que alienta, que prepara, que le están abriendo oportunidades para que la iglesia vaya y predique el evangelio, pero también que es una iglesia de sinergia, que une fuerzas. Y no solamente con su iglesia, sino también con otras iglesias, ¿verdad? Y qué bueno que sería también, si tu iglesia no está trabajando en conjunto con otra iglesia de sana doctrina. Bueno, ¿qué lugar hay en Perú o qué lugar hay para que juntos podamos hacer un esfuerzo de enviar un misionero a otro lugar? Señor Jesucristo, ¿se acuerda cuando le acusaron? Con esto termino, porque hoy no me paso. ¿Se acuerdan que a Jesucristo cuando le acusaron que él echaba a los demonios en el poder de Belcebú, ¿verdad? Y él les dice que un reino dividido, a ver, ¿dónde era? ¿Mateo o en...? Mateo. ¿Mateo era? Sí, Mateo. Mateo, un segundo. A ver, un segundo que... 3:24-26. 12:25. ¿Cuánto? 3:24. Dice Marcos Okay. ¿Se anima a leerlo? Mateo 12:25. Me equivoqué. Mateo 12:25. Conociendo Jesús su pensamiento, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantiene en pie. Mateo 12:25. El diablo sabe el 26. gran terreno que gana cuando divide. El Señor Jesucristo lo habló allí. Obviamente en este caso era para responderle si queremos decirlo así, a la tontera de la acusación que le estaban haciendo.
pero también está dejando una enseñanza, y el diablo sabe que cuando divide una iglesia, ¡guau!, cómo gana terreno. Cuando no hay una iglesia, ¿verdad?, donde sea agradable estar, cómo gana terreno. Cuando hay una iglesia que no impulsa o incentiva o involucra o invierte en que vayamos a ganar a otros, cómo gana terreno. O cuando queremos hacer, ¿viste?, nuestros disparos solos, en vez de unir fuerza, ¿verdad?, y tener esa unión con los hermanos y aún con otra iglesia. Hermanos, eso es lo que quería compartirles a hoy acerca de la importancia del liderazgo, ¿verdad?, para el éxito de las misiones, pero no es solamente responsabilidad de ellos, ¿sí? Y si tal vez no está pasando, bueno, orá, porque muchas veces, y a mí me ha pasado, ¿verdad?, de andar tapando huecos en vez de buscar que la iglesia tenga un rumbo y de poder, ¿viste?, desarrollar otros líderes y poder delegar, y oremos, ¿verdad?, por ellos, y busquemos cómo poder ser de motivación y ponernos a disposición, y pastor, que, ¿se entiende? Espero que haya sido de bendición y que, bueno, que puedan, como dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Lo malo, deséchenlo. Ruger. Sí, muchas gracias, Pastor Cristian. Bueno, si hubiera alguna pregunta, con toda confianza. Si no, ya estamos terminando en oración.